Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Hay una mujer que ha sido defensora de los derechos humanos, fue parlamentaria andina, está muy vinculada con la capital de la República, con la ciudad de todos los colombianos, en cuanto que fue secretaria de gobierno. Ahora es electa senadora de la República y la he invitado para analizar el programa del candidato Gustavo Petro. Senadora, bienvenida a Mesa de Opinión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con la teleaudiencia y con usted, especialmente al que admiro por su carrera tan importante pública y que le ha dejado tantas cosas a nuestra ciudad, al país y a su región. Muchas gracias. ¿Por qué le dio por ser senadora? Bueno, toda la vida he sido una mujer política en términos de que la acción, digamos, de defensa de la vida, de defensa de los derechos humanos, de lucha al lado de los trabajadores, de los campesinos, de las víctimas del conflicto armado, es una acción profundamente política, es una opción que he tenido como mujer. Y me encontré con Gustavo Petro a comienzos del 2000, trabajando precisamente en la lucha por la justicia, la verdad y la reparación, en todos los debates de la parapolítica, yo como defensora de derechos humanos, él como parlamentario, y me invitó a ser parte de la fundación del Polo Democrático Independiente. Dar ese paso a un partido, a la fundación de un partido, pues para mí no fue fácil, pero entendí en Gustavo que quería superar los partidos compuestos solo por personas dedicadas exclusivamente al ejercicio de la política electoral y vincular a movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que tanto le hemos aportado al país. Y desde ahí me dediqué al ejercicio de la política y hoy estoy como senadora electa en la lista de Decentes al servicio de mi pueblo, porque la política es eso, servir a la sociedad. Por regla general, no se conocen los programas sino fragmentariamente. Vamos en términos sencillos, a que la gente, nuestros televidentes en todo el país e incluso en el exterior, conozcan los ejes centrales de la propuesta del candidato Gustavo Petro. Entre otras, se trata de la primera vez en la historia política de este país que un candidato de la izquierda pasa a segunda vuelta. Ese ya es un hecho para registrar importante en la historia política de Colombia. ¿Cuáles son los tres ejes centrales de la propuesta de Gustavo Petro? Bueno, lo primero que quisiera es como ubicar que para la Colombia humana, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, en general, el ser humano está al centro. Y está al centro también la vida, es decir, no solo la nuestra, sino la del agua, la biodiversidad. Y en ese contexto, en esa apuesta por construir una Colombia donde haya una armonía entre ser humano y naturaleza, consideramos que las 5 grandes reformas y planteamientos de la Colombia humana están centrados en primer lugar en hacer compatible un modelo de productividad, como lo llama Gustavo, del siglo XXI con la protección de la biodiversidad y el agua. En ese contexto hay que dejar el modelo extractivista que tanto daño le está causando a Colombia y que la misma tierra está clamando por transformaciones. Ese es uno de los primeros planteamientos. Pero ya que empezó por ahí, senadora, es muy importante tocarlo además en este momento porque por estos días fue el Día Mundial
del medio ambiente, que es una de las preocupaciones no solamente de Colombia, sino de la humanidad en su conjunto, por los estragos que ya estamos viendo, causa el deterioro que le hemos dado a nuestra madre tierra, y combinar eso de la productividad con el mantenimiento de un medio ambiente sano es vital. Pero antes que eso, ¿qué contempla la propuesta en materia de educación para el buen cuidado del medio ambiente? Claro, o sea, por un lado está el modelo, sí, la necesidad de una transformación del modelo. Sí. Estamos viviendo las consecuencias de un modelo extractivista que venimos aplicando de manera acelerada en los últimos 30 años, que ha dejado deforestación, devastación en muchos de nuestros territorios. Gustavo Petro plantea una posición muy clara frente a la minería, no a la minería, y mucho menos a esa minería que afecta de manera sensible nuestros páramos, nuestros ecosistemas de agua, no al fracking, ¿sí? Y empezar a trabajar sobre las energías limpias, de una manera progresiva, ir dejando las energías fósiles por energías limpias. No es de la noche a la mañana, pero hay que comenzar ya, porque el planeta, la Tierra, así nos lo exige. ¿Han previsto los costos que eso tiene, por ejemplo? Claro, claro, sí, todo eso está, digamos, cuantificado. Pero al lado de eso está la productividad, dejamos de ser un país productivo. Colombia, con los TLC se desindustrializó, el campo fue abandonado, estamos importando alimentos cuando nosotros producíamos. Entonces la propuesta se basa en una productividad en el campo y en la ciudad, en volver a industrializar el país, en agroindustria, pero en una economía campesina que vuelva productivo el latifundio. Quizás ahí hay una mala interpretación, cuando dicen Petro va a expropiar. No, Petro no va a expropiar. Petro lo que quiere es que las 15 millones de hectáreas productivas de nuestro país se pongan a producir en alimentos. Pero ¿por qué se le teme a eso si la expropiación, incluso por vía administrativa, está contemplada constitucionalmente? Sí, y se hace en las ciudades, ¿no? Cuando se quiere, digamos, ampliar una avenida o los trazados ahora que van a haber del metro, del Transmilenio, implican que la gente tiene que vender porque hay que, pues está por encima el bien común. Pero además, ¿sí? eso tiene el interés general, perdón. Indemnización previa. Sí, pero además eso lo hace. Pero ha sido como usado para generar un miedo. Entonces la gente, por ejemplo, nos dice, pero es que a mí me han dicho que si yo tengo una tiendita y tengo una casa en la que le he hecho un apartamento, me la van a expropiar. Pues han generado un miedo cuando realmente nunca se ha planteado expropiarle a la gente. Por ejemplo, el contrario. ¿No es necesario expropiar para hacer reforma urbana? Por ejemplo, diría yo, no es necesario expropiar si es necesario para, por ejemplo, construir una carretera o hacer una misma reforma agraria allí donde, como usted lo advertía, hay fundos, porque es que aquí hay fundos de 25.000 y 30.000 hectáreas y hasta más, pero también de menos, porque es que para qué una propiedad más allá de 500 hectáreas, por ponerle una cifra arbitraria. ¿Por qué nos aterramos con eso y por qué en eso ha habido como una especie de retroceso en la propuesta de Gustavo Petro? No ha habido retroceso. No hay retroceso. En cuanto no. Que le he escuchado decir por qué, es decir, mire, es que no voy a expropiar, es que, entre otras cosas, lo que se va a hacer es aumentar el impuesto predial a los predios que no producen. Lo que ha planteado Gustavo Petro es muy claro. O sea, tenemos 15 millones de hectáreas productivas en el país que pueden producir alimentos. Sí. De esas 15 millones, solo producimos en 5. Hay 10 millones de hectáreas improductivas.
se tienen que poner a trabajar para que este país prospere, para que podamos desarrollar el campo colombiano. Colombia puede ser una potencia agroalimentaria. El mundo necesita hoy alimentos y nosotros los podemos producir si el campo vuelve a tener prioridad en la agenda pública del país. Ha sido abandonado. Pues es que la paz pasa por la recuperación del campo. Exactamente, por la recuperación del campo. Y lo que ha planteado Gustavo Petro es, si hay latifundios improductivos, pues el Estado hace la oferta al latifundista si no lo quiere producir. Si quiere producir en ese latifundio, volverlo productivo, bienvenido. Pero si no lo quiere poner a producir, hablemos, concertemos para que pueda producirse, pues lo puedan producir campesinos y campesinas sin tierras. Es el problema central de la violencia en Colombia, Senadora, que las tierras se han acaparado sí, y los campesinos no han tenido la posibilidad. Entonces ahí hay un problema de tierras que incluso pues hace parte, digamos, de la agenda histórica del país y que queremos asumir con todo el compromiso para que el campo sea uno de los motores de la economía productiva de la Colombia humana. pero eso necesitaría, senadora, una reforma constitucional, porque el único impuesto contemplado incluso constitucionalmente es el impuesto predial, que lo fijan los municipios. En esas condiciones, el presidente de la República, en principio, no tendría la potestad para aumentar los prediales en cuanto que es una atribución municipal. Bueno, por eso la Colombia Humana está planteando un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Cuáles son las 5 grandes propuestas que hoy necesita Colombia para iniciar la construcción de una era de paz, no de guerra y de violencias como hemos vivido en estos siglos atrás, porque no estamos dejando 60 años de un conflicto con el proceso de negociación con las FARC, pero este país ha vivido en guerra, en violencias históricamente, se ha encadenado una tras otra. Entonces, cuando planteamos Colombia Humana y las 5 grandes reformas que necesitamos, requieren un acuerdo entre distintos sectores ciudadanos y políticos, desde lo que él denomina el acuerdo sobre lo fundamental, estamos hablando de 5, que son la productiva, que implica tierras e implica industrialización también urbana y rural, nuevas industrias, apoyo al microempresario, al pequeño empresario, al mediano empresario. 2, educación, una reforma a la educación que nos permita desde el vientre materno hasta la educación superior garantizar educación de calidad, de inclusión en todos los territorios y sobre todo educación superior gratuita para nuestros jóvenes en Colombia. ¿Y cómo hacer en ese punto? Pero planteo las 5. Sí, señora. 3, la salud. Se necesita una reforma a la salud. Pasar de una salud que se ha vuelto un negocio para las empresas como las EPS a recuperarla como la salud como derecho. 4, la reforma política. Y 5, la reforma a la justicia, que implica autonomía e independencia de la justicia. Esas son las 5 grandes propuestas de la Colombia Humana que requieren un acuerdo entre distintas fuerzas ciudadanas y políticas para sacarlas adelante. Muy bien, el planteamiento general se ha hecho con un poco de desarrollo sobre la productividad. Ya regresamos para, después de una pausa, referirnos o desarrollar cada uno de esos 4 puntos restantes del acuerdo que llama Gustavo Petro de lo fundamental, que entre otras cosas le voy a preguntar a la senadora por qué el acuerdo de lo fundamental luego no era ese el acuerdo que proponía Álvaro Gómez, por qué hasta un nombre tomado de un ciudadano de extrema derecha con relación
a un hombre de izquierda como es Gustavo Petro. Ya regresamos. Volvemos a mesa de opinión. Me encuentro con la senadora Gloria Flores hablando del programa de Gustavo Petro, del candidato presidencial Gustavo Petro, y ella dejó planteado en el segmento anterior los 5 puntos de manera general. Hablemos de educación, senadora. Es muy importante. Quizá Sergio Fajardo era el candidato que se había posesionado más como el impulsor de la educación, pero esa es una propuesta que debe estar en todo ciudadano que sea candidato por una elemental razón. De la educación parte todo. Y digamos algo, ojalá que este país se educara primero para la vida, después para el trabajo y bueno, para muchas cosas más. En síntesis, ¿en qué se basa centralmente la propuesta de Petro en materia educativa, senador? Bueno, lo primero es una educación para la libertad, una educación que permita que nuestros niños, niñas, jóvenes amen el saber, amen la biodiversidad y amen la cultura o nuestras culturas, porque somos un país de culturas. Ese es el primer como elemento que tiene nuestra propuesta. Segundo, una educación que parte del vientre materno hasta la educación superior. ¿Por qué el vientre materno? Porque todo lo que ocurre en una madre cuando está gestando, pues impacta al bebé. Entonces hay que generar las condiciones para el cuidado de la madre. Desde ahí parte la primera infancia. Nuestros niños y niñas de estratos 1 y 2 no tienen derecho, no han tenido derecho a un cuidado especial en la primera infancia. En ese contexto, por ejemplo, se propone cómo fortalecer todo el apoyo a la primera infancia. Las madres comunitarias son un pilar fundamental y hemos planteado que ellas deben ser empleadas del Estado, deben ser reconocidas como empleadas del Estado con todas las garantías, la formación que debe otorgarle el Estado a la madre comunitaria para que pueda cuidar a nuestros niños y niñas en la primera infancia. Y a partir de ahí, todo lo que corresponde al colegio, a la escolaridad de nuestros niños y niñas, hasta el grado 9, porque el 10 y 11 se propone como la posibilidad ya de entroncarse con la universidad, con la educación superior y con el Sistema Nacional de Educación Superior Pública Gratuita que se piensa construir desde la Colombia Humana. ¿Y cómo se propone, se implemente, se lleve a la práctica ese proyecto así concebido? ¿El de la educación superior gratuita y pública para todos y todas? No, el del proceso educativo del niño, que supongo sea a través de las escuelas y de los colegios, pero que siendo una política estatal, supongo que estaría involucrado directa o indirectamente todo el Estado. Claro, todo el Estado, pero nosotros ya lo hicimos en la Bogotá Humana. Sí. Por ejemplo, tuvimos el paso significativo recibimos, Gustavo Petro en la Bogotá Humana avanzó a 258.000 niños que tuvieron jornada extendida, es decir, de todo el día. ¿Con qué? Combinando la educación con arte, cultura, deporte. ¿Sí? Eso fue fundamental en la formación de nuestros niños y niñas en la Bogotá Humana. Esto tiene que extenderse a la Colombia Humana. Ese es un planteamiento que es central y que estuvo también ligado aquí a la formación del maestro, a fortalecer académicamente al maestro,
toda la oferta que hubo hacia el magisterio de Bogotá en posgrados, en maestrías, en especializaciones, para que puedan brindar mayor calidad educativa a nuestros niños y niñas. La propuesta es que nuestros niños y niñas necesitan una educación de calidad, y una educación de calidad se da en una jornada única de todo el día, no medio tiempo, porque pues no logran avanzar, digamos, como si lo hacen los colegios privados. Y logramos en Bogotá, precisamente por esa política que se estableció por parte de Gustavo Petro, un avance muy importante en calidad en la educación pública en la ciudad. Eso es lo que aspiramos a hacer en toda Colombia, en todos los territorios de Colombia, y que se liga con la propuesta de una educación superior, pública y gratuita para todos. Para eso, ¿qué debemos hacer? Pues mayor presupuesto para la educación. Y mayor o mejor educación superior gratuita, ¿para quiénes? Para los jóvenes y las jóvenes de nuestro país. Por eso, pero no para todos, porque supongo que el que tenga la propuesta contemplaría que el que tenga recursos para pagar su universidad, pues debe pagarla. Pues debe pagarla, pero la mayoría de nuestros jóvenes se quedan sin estudios universitarios. La mayoría de nuestros jóvenes salen del colegio cuando logran terminar y culminar sus estudios y encuentran que hay un muro que les impide avanzar a la universidad, a los estudios universitarios. Ese es el drama que están viviendo nuestros jóvenes, el drama que se está viendo en muchos territorios donde no hay universidad y donde las familias no tienen con qué enviar a las capitales a estudiar a sus hijos. Entonces se trata de una educación superior, o sea, Gustavo Petro ha planteado el primer año serían 300.000 jóvenes estudiando con gratuidad en la educación superior. Para eso se va a crear un sistema nacional de universidades públicas articuladas al SENA, que va a jugar un papel muy importante también en esa construcción y que permita avanzar en la cobertura en todos los territorios del país. ¿Y los recursos para financiar ese proyecto, de dónde salen? Todo está, digamos, establecido, son 14 billones de pesos que se necesitan para garantizar la educación superior pública y gratuita para todos. ¿Y se propone sacarlos de dónde? Y se propone, ya pues, digamos, los estudios están hechos, bueno, pero nada más hagamos un análisis. Sí, el Contralor General de la República ha dicho que el año pasado se robaron 50 billones en corrupción en el país. Si impedimos que sigan robando en este país del erario público, quedan 50 billones, eso es facilito, pues yo lo digo nada más que pensemos, bueno, ¿cuánta plata se lleva la corrupción? Pero ya que toca ese tema muy importante, porque el cáncer de la corrupción… 50 billones, bueno, aquí son 14 billones. ¿Y cómo combatir entonces? Hagamos ahí una digresión, ¿cómo combatir esa corrupción para recuperar semejantes poco de billones que le sirvan no solamente a la educación, sino a todos los renglones principales que debe atender el Estado? ¿Cómo hacer para, en concreto, senadora, hacer que no se roben la plata del Estado? Ese es el otro, digamos, la otra gran reforma que necesitamos en el país, es separar la corrupción de la política. Y ahí juega un papel y un rol esencial la ciudadanía. Es una empresa de todos y de todas, no es simplemente de los congresistas ni del gobierno nacional, en este caso Gustavo Petro en la presidencia y Ángela María Robledo en la vicepresidencia. Es un ejercicio también ciudadano de responsabilidad para combatir la corrupción, porque la corrupción es una de las enfermedades, usted dijo, el cáncer que tenemos en nuestro país, en muchos países del mundo. Pues hay que tomar medidas a fondo para romper con ella. Yo vengo de una experiencia de gobierno, el de la Bogotá Humana,
y nosotros hicimos ejercicios de gobernabilidad totalmente pulcros y transparentes. A nosotros, a nosotras, nos han investigado a fondo, tratando de vincularnos con cualquier situación de corrupción. No han logrado encontrar nada. ¿Por qué? Porque no lo hicimos. Porque manejamos con pulcritud y transparencia el gobierno. Entonces, si nos han atacado es precisamente porque no dejamos que robaran, rompimos con lógicas politiqueras y clientelistas que muchas veces promueven y permiten que ocurran este tipo de actos. Se necesita entonces fortalecer personas, funcionarios que con mucha claridad y con mucha contundencia vigilen y sean capaces de evitar que no se robe un solo peso de lo público. No es fácil, porque hay entramados y tejidos muy complejos y usted los habrá conocido también y sabe porque ha ejercido, digamos, ha hecho un ejercicio como funcionario público, que uno se encuentra con redes que a veces ni se detectan, que trabajan en todos esos procesos de corrupción, pero tenemos pues que empezar lo que nosotros hicimos en la Bogotá Humana es un ejemplo de que se puede gobernar con transparencia, se puede combatir la corrupción, y yo creo que llegó el momento también de debatir sobre el tipo de modelo, el modelo de Estado que tenemos, de contratación, el sistema político, nada más las elecciones, veamos cómo se mueve dinero alrededor de las elecciones, financiación. Pues la corrupción tiene un origen eminentemente político. Político, eminentemente político. Pero yo la apoyo, yo le doy plata a su campaña, le doy plata a tal persona en su campaña y usted después me da los contratos, más o menos como ese tipo de transacciones que tienen que terminarse para… Ya vamos, senadora, para el tema de la reforma política, porque sí. Antes usted ha planteado otro punto que es vital, el de la salud. La salud en Colombia hace rato la convirtieron en un burdo negocio. Escucharé el planteamiento de la senadora Gloria Flores después de otra pausa acerca de qué es lo que en concreto propone Gustavo Petro en materia de salud. Ya regresamos. Volvemos a mesa de opinión. Uno de los ejes de la propuesta de Gustavo Petro, ha dicho la senadora Gloria Flores, es la salud. Pues sin salud no hay vida, y sin vida, ¿para qué lo demás? La propuesta en concreto, ¿en qué consiste? Bueno, es pasar del negocio en que se ha constituido la salud. ¿Cómo? Pues yo creo que también nosotros avanzamos muchísimo en la Bogotá Humana. Gustavo Petro recibió con 258.000 millones de déficit los hospitales en esta ciudad y entregó con superávit los hospitales, fortaleció la red de hospitales públicos en Bogotá, recuperó el San Juan de Dios con los mismos recursos de inversión que del distrito, y desarrolló un programa que se llamó Territorios Saludables, que se basó en la salud preventiva. Hay que prevenir, y fue, digamos, como una base esencial de mejorar las condiciones de salud de los habitantes de Bogotá. ¿Pero qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en el evento de obtener la presidencia? Prevención. Senadora, pero fuera de prevención, ¿qué van a hacer para evitar que la salud deje de ser, como lo es hoy, un simple negocio? Pues hay que acabar con las EPS, realmente. ¿Con todas? Hay que acabar con las EPS, que no quiere decir que se acabe con el sector privado. Al contrario, es una relación distinta, es que públicos y privados, pero es el Estado el que regula. Es que el Estado el que regula. En 1991 se dio un gran avance en cuanto que se estableció un Estado social, sí. Pero se cometió el error, y eso no se ha desmontado, y no sé si ustedes lo tengan propuesto, desmontar
ese sistema porque al establecer el Estado social, el Estado le entregó los recursos al sector privado para que los maneje en materia de salud, y el sector privado no puede tener sino ánimo de lucro. Esa es su meta. En cambio, el Estado lo que debe buscar es el bienestar general, el de todos. ¿Eso piensan desmontarlo, de llegar al poder? Esa es la propuesta en esencia. Es primero desarrollar todo un programa preventivo de salud con equipos interdisciplinarios, como se hizo en Bogotá, que lograron disminuir la mortalidad en niños, en madres gestantes, previnieron muchas enfermedades, descongestionaron el sistema de atención, porque al prevenir desde la casa, desde el hogar, si hay una enfermedad que se puede prevenir, pues no llega el paciente ya a punto de morirse al hospital, como sucede cuando no se tiene un enfoque de salud preventiva. Aquí tuvimos 800 equipos interdisciplinarios y jugaron un papel fundamental. En el 2014 ni un solo niño se murió en Bogotá por falta de atención médica o por desnutrición, y eso es lo más importante que quizás hemos tenido nosotros como experiencia de gobierno. Entonces, se trata de un sistema que se edifica desde lo preventivo y desde la protección integral en salud, en fortalecer el sistema de hospitales, la red hospitalaria pública del país, vigorizarla de nuevo y desarrollar todo un proceso en el que lo público y lo privado, desde el Estado, pero ya desde una atención directa del Estado, presta la salud a los ciudadanos y ciudadanas. Es volver a recuperar el sistema público de salud. Los privados tendrán un lugar muy importante, porque también en Colombia hay avances significativos en materia de salud desarrollado por proyectos privados que apoyarían al Estado en garantizar un servicio de calidad para todos los habitantes y habitantes. Uno de los tantos problemas que tiene este país es la manera como se hace la política. Y una de las tantas reformas aplazadas es una reforma política de fondo. Por ejemplo, la política debiera ser financiada exclusivamente por el Estado y en cuantías mínimas. Eso lo han convertido los partidos en un negocio. Aquí montan partidos para sacarle plata al Estado y para dar avales. Para dar avales más que todo. Bueno, pero también para sacarle plata al Estado, porque eso antes de la Constitución del 91 era completamente distinto, funcionaba mejor, no había tanta corrupción. Eso lo digo para preludio de lo que es la propuesta de Gustavo Petro en materia de reforma política. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, la reforma política. Fíjese que no ha pasado en el Congreso la reforma política, que se hundió realmente, o lo que pasó fue nimio. Para dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana. De paz. Uno de los pilares, digamos, de la democracia está en el sistema electoral. Y fíjese que ya no permiten que lo toquen. Cada día hay más escándalos alrededor del sistema electoral, de cómo se compran, se venden votos, sube un candidato, bajan al otro candidato. O sea, no hay garantías para el ciudadano. Se tercerizó la registraduría, se entrega a privados el software, se entrega a privados la elaboración de los tarjetones, se entrega a empresas privadas el manejo de los jurados, se compran votos 6 meses antes de la elección, venden los paquetes. O sea, ese es uno de los principales pilares de la democracia, que debe ser reformado con toda la celeridad que él requiere, para que podamos decir que aquí hay plenas garantías para ese derecho fundamental de elegir y ser elegido, ¿sí? Pero incluso las campañas de este 2018 están rodeadas de una serie de denuncias gravísimas de cómo no hay garantías y cómo se pierden
pues recientemente la primera vuelta, si usted observa el informe de la MOI, pues otra vez vuelve a prender las alarmas sobre la falta de, pues sobre todos los problemas que comporta el sistema electoral. Ese es uno de los elementos centrales de la reforma política. En el caso, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, igual que los magistrados, son elegidos por los políticos. Entonces, deben favores a los políticos, como los magistrados deben a los políticos. No puede haber imparcialidad porque no son puestos por ellos mismos. La misma Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, deberían ser cargos que ocupen personas incluso elegidas popularmente. Puede ser uno de los pasos que tengamos que dar para que no queden atrapados como son elegidos por el Congreso o por el presidente que pone la terna, ¿sí? Ese sistema hay que cambiarlo para generar independencia, autonomía y mayor rigor en el control que tenemos en las instituciones de control. O sea, la reforma política es de una prioridad inmensa. ¿Cómo hacer, senadora, para separar el ejercicio político de la contratación? Aquí es elemental que no todos, pero sí muchos candidatos quedan hipotecados con los contratistas que financian sus campañas. ¿Cómo hacer en ese caso? Pues ¿Qué hacer? Yo creo que eso es el debate de fondo. Es un modelo que se impuso en nuestro país y que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Se privatizaron tantas cosas que deberían estar siendo ejecutadas por el Estado, por el gobierno. Entonces delegamos en terceros, en los privados eligen a sus congresistas, ponen la plata para que elijan los alcaldes y después pues hay ese tipo de cosas son las que tenemos que debatir para transformar. A propósito, ahora que habla de privatizar, en este país lo privatizaron todo, por decir, por dar una idea. Aquí vendieron todo lo que el Estado tenía, en ejercicio de un modelo neoliberal, de un capitalismo salvaje. Pero yo vi en una entrevista de Gustavo Petro, cuando le dijeron, ¿usted es socialista? Dijo, no, aquí lo que vamos a aplicar es un desarrollo adecuado del capitalismo. Claro que este es un Estado liberal, pero es un Estado liberal al que hay que ponerle coto a los excesos neoliberal y a los excesos del capitalismo. Pero ahí me sorprendió en su tesis cuando dijo, es que lo que vamos a hacer es a desarrollar el capitalismo. Yo creo es que si algo ha tenido y tiene esta propuesta de la Colombia Humana, es precisamente recuperar la agenda aplazada del liberalismo colombiano, de la esencia del liberalismo colombiano. Cuando Gustavo Petro ha hablado de la revolución en marcha, de lo que no pudo hacer López Pumarejo, ¿sí? De lo que no pudo hacer Gaitán, porque fue eliminado físicamente, fue asesinado, iba a ser el presidente de la República, de las propuestas y de los debates que puso sobre la mesa, sobre la agenda nacional Luis Carlos Galán Sarmiento, siendo él el líder del nuevo liberalismo. Cuando ha recuperado esa agenda liberal del siglo XX, incluso del siglo XIX, aplazada porque aquí ha habido una resistencia de unas minorías y de unas élites que han impedido esos avances en justicia social, en la mínima justicia social que necesita una sociedad para tener convivencia, para tener paz. Pues esas agendas aplazadas son las que están hoy consignadas en la Colombia Humana. Cuando a él le dicen comunista o socialista o castrochavista, es para desvirtuar la esencia profunda de lo que está acá contenido. No es que se niegue a hablar del socialismo, lo que pasa es que cuando se habla de socialismo se asocia a la estatización
Y eso también está en cuestión porque el bloque, lo que pasó en la Unión Soviética ha generado muchas dudas. O sea, aquí se necesita recuperar otros caminos. Primero, lo que se ha dejado de hacer, pero también tener la capacidad de abrirnos a otras propuestas en el mundo. Es más, yo diría, el mundo hoy no se debate entre izquierdas y derechas. El mundo hoy se debate entre propuestas alrededor de una cultura que pone al centro la vida de los seres humanos, de la naturaleza, del agua, y una cultura que es propia, arrasa con la naturaleza, destruye dentro de una visión desarrollista que está acabando con el planeta. ¿No será que a raíz de los miedos que genera la candidatura de Gustavo Petro está un poco desvirtuando su propuesta original para hacerse a los votos del centro? Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión y le había dejado planteado a la senadora que de pronto lo que está haciendo el candidato Gustavo Petro frente a los miedos que ha despertado su propuesta, la verdadera, está virando como mucho hacia el centro y haciéndose notar dentro de el pensamiento liberal para combatir esas dudas. Eso, ¿qué es más original en él? ¿Cuál de las dos posiciones, senadora? La vida. La vida. Gustavo Petro ha asumido por convicción una defensa del agua, de la vida, de enfrentar el cambio climático, que es una realidad hoy en el mundo. Se presenta con hechos como tragedias, como las que estamos viviendo en muchas latitudes, y hay que poner al centro la vida. El capitalismo y el socialismo, desde las dos concepciones se han desarrollado acciones de destrucción, de industrialización sin tener en cuenta el medio ambiente. Lo que debieran era unirse y coger lo bueno que tiene el capitalismo con lo bueno que tiene el socialismo, que en términos generales es libertad e igualdad, e integrar eso. Sí, pero lo que yo creo que hoy está en cuestión es esa visión desarrollista que no tiene en cuenta el medio ambiente, la vida y el agua. Y nosotros venimos de ahí, todos venimos de ahí. O sea, si usted ve la Unión Soviética que hizo, o que se hizo desde los Estados Unidos o desde Europa, será la misma visión desarrollista con un modelo político distinto. Se me va a acabar el tiempo. Pero voy a resumir en esto. Nosotros somos de la propuesta del buen vivir, del bien vivir. Un poco lo que decía David Choquehuanca, nunca me olvidaré de esas palabras. Decía, nosotros bolivianos, hoy es canciller de Bolivia, decía, nosotros no somos ni socialistas ni capitalistas. Nosotros estamos por un modelo que armonice a los seres humanos con la madre naturaleza. Y yo creo que estamos ante esa necesidad del cambio. Yo fui formada en un colegio franciscano. Creo que una de las personas que dejó en el mundo y que hoy es recogido por el Papa Francisco fue Francisco de Asís. ¿Por qué? Cuando él hablaba de la necesidad de entender nuestra relación como seres humanos con la vida. Por eso hablaba de la hermana Luna, hablaba del hermano Lobo. O sea, nos generó esa conciencia que por esa visión del consumo y del desarrollo dejamos de lado. Hoy tenemos que poner al centro la vida. Entonces, no es un problema entre debates de izquierda y derecha, está entre la vida o la muerte. O salvamos el planeta o dejamos que se muera y que no tengan posibilidades las futuras generaciones. Y hay otra propuesta que Gustavo Petro tenía muy clara, una asamblea constituyente que es indispensable, sí, pero ya dijo que no. ¿Por qué? No ha dicho que no. Lo que pasa es que el enfoque es las asambleas
las constituyentes territorializadas. Es decir, aquí la Asamblea Nacional Constituyente dio unos pasos y nos dejó una constitución que la Colombia humana va a cumplir a cabalidad. Un Estado social de derecho que no se ha podido desarrollar por todas las limitaciones que hemos tenido con la implementación del modelo, de un modelo neoliberal que no ha permitido que se avance en agendas de derechos fundamentales de nuestra población. Por ejemplo, el Estatuto del Trabajo, allá está aplazado. Por ejemplo, la necesidad de lo que Falsborda murió pensando en que era necesario un reordenamiento territorial. Claro, la regionalización del país. Que ha planteado Gustavo Petro, constituyentes en los territorios. ¿Para qué? Para que las mismas sociedades, pueblos que habitan los territorios, puedan definir sobre su propio desarrollo. Pero eso no está previsto constitucionalmente. Pero hay que hablarlo. Está dentro del acuerdo de lo fundamental. Hace parte de la reforma política y de la necesidad de darle fuerza a las regiones para que puedan definir si ese megaproyecto va, si esa carretera va, si se cuida y se protege el páramo o se le entrega a una multinacional, si este reordenamiento del territorio y las decisiones que tomen democráticamente los que hacen parte de ese territorio sean reconocidas por el Estado y por el gobierno nacional. Infortunadamente se me acabó el tiempo, senadora, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Bueno, muchas gracias y hay que profundizar sobre todos estos temas y gracias, aquí estamos, como lo dije, poniendo al centro la vida, el amor, el respeto a los demás, la reconciliación y la paz del país. No se les olvide a participar, no se les olvide a aprovechar esta coyuntura de la elección presidencial para que quienes estén formados políticamente formen a otros y también amplíen su formación política, porque de ella depende en muy buena parte la vida y el desarrollo del país. Muchas gracias por habernos permitido compartir con ustedes esta hora. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.